El aire no olía a trementina ni a aceites refinados como en los delicados estudios de París. Allí, a 5 metros de altura sobre un andamio de madera que crujía ominosamente bajo el peso de 2 hombres, el aire olía a sudor rancio, a cal viva húmeda y muy a menudo a pólvora quemada. Era el año 1922, en el corazón de la Ciudad de México, y aquel hombre no sostenía solo un pincel en la mano derecha. En el cinto, apretada contra la cadera manchada de yeso, llevaba una Colt calibre 45 cargada. Abajo, en los patios de la Escuela Nacional Preparatoria, una turba de estudiantes conservadores, incitados por las damas católicas de la alta sociedad, gritaba insultos y lanzaba piedras contra la obra recién iniciada. Intentaban desfigurar los rostros de los campesinos que empezaban a emerger en el muro. Intentaban raspar la historia antes de que se secara. Pero el pintor no bajaba. Simplemente ajustaba su revólver, escupía al suelo y seguía trazando líneas gigantescas con la furia de quien no está decorando una pared, sino escribiendo un testamento con dinamita. Para ellos, el arte había dejado de ser un adorno de salón para convertirse en un acto de guerra física. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio donde desenterramos las historias que construyeron nuestro mundo a base de obsesión y locura. Hoy no vamos a hablar de lienzos colgados en museos silenciosos donde está prohibido tocar. Hoy vamos a hablar de cómo 3 hombres, en un país destrozado por una década de sangre y fuego, decidieron secuestrar el arte, sacarlo de las mansiones de los ricos y estamparlo violentamente en la cara de los pobres, de los analfabetos y de los olvidados. Esta es la historia de cómo la pintura mural, una técnica que el mundo civilizado consideraba un cadáver arqueológico del Renacimiento, fue resucitada en México para convertirla en el arma política más potente del siglo XX. Para entender la demencia de este proyecto, hay que entender el año, 1920. El mundo del arte serio estaba mirando hacia Europa. En París y Nueva York, las vanguardias dictaban que la pintura debía ser abstracta, personal, incomprensible para las masas, un juego intelectual para unos pocos elegidos que bebían champán en galerías iluminadas con luz eléctrica. La pintura narrativa, esa que cuenta una historia clara con figuras reconocibles, se consideraba muerta, enterrada y obsoleta. Decían que pintar en los muros era cosa de cavernícolas o de iglesias medievales. Nadie en su sano juicio pensaría que el futuro del arte moderno pasaría por mancharse las manos con cemento y arena. Pero México no era París. México era un cementerio a cielo abierto que intentaba recordar cómo respirar. La Revolución Mexicana acababa de terminar oficialmente, dejando tras de sí un saldo de más de 1 millón de muertos. El país estaba en ruinas, la economía destrozada y el tejido social hecho jirones. Pero lo más grave no eran los edificios caídos, sino el silencio cultural. Más del 90% de la población no sabía leer ni escribir. ¿Cómo le explicas su propia historia a un pueblo que no puede leer los libros de texto? ¿Cómo le dices a un campesino de Oaxaca o a un minero del norte que ellos son los dueños de la tierra, si no pueden leer la Constitución? La respuesta de la élite intelectual era ignorarlos, dejarlos en la oscuridad. Sin embargo, en medio de ese caos, hubo un momento de lucidez desesperada. El nuevo gobierno, encabezado por el general Álvaro Obregón, necesitaba legitimidad. Necesitaba unificar a una nación fragmentada por el odio, y nombraron a un hombre visionario y excéntrico, José Vasconcelos, como secretario de Educación Pública. Vasconcelos tenía un presupuesto ridículo y una misión imposible: educar a las masas. No tenía suficientes maestros, no tenía suficientes escuelas y no tenía tiempo. Fue entonces cuando miró los enormes muros blancos de los edificios coloniales, esos claustros antiguos que habían pertenecido a la iglesia y al virreinato, y tuvo una idea que sonaba a herejía. Si la gente no podía leer libros, tendrían que leer las paredes. Era una idea suicida. No existían pintores en México capacitados para cubrir miles de metros cuadrados de superficie. La técnica del buon fresco, pintar sobre yeso húmedo para que el color se integre químicamente con la pared y dure siglos, se había perdido casi por completo. Requería una precisión de ingeniero y una resistencia física de albañil, no la delicadeza de un artista de estudio. Además, el clima político era una bomba de tiempo. Los conservadores veían en esto una profanación de los edificios históricos. Los radicales lo veían como un gasto inútil mientras la gente moría de hambre. Y en medio de este huracán,
Tres figuras comenzaron a regresar a la patria, atraídos por el olor de la oportunidad y la revolución. No eran amigos, eran rivales. Tenían egos tan grandes como las paredes que pretendían pintar. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Tres nombres que pronto serían amados y odiados con la misma intensidad. Tres hombres dispuestos a revivir un arte muerto, aunque les costara la vida. Para entender por qué estos hombres fueron capaces de pintar kilómetros de muros bajo el sol abrasador y las amenazas de muerte, primero hay que entender que ninguno de ellos era un artista en el sentido delicado de la palabra. Eran supervivientes, forjados en la tragedia y la violencia mucho antes de tocar un pincel profesional. El destino parecía haber conspirado para romperlos, pero en lugar de eso, los endureció como el acero templado. Tomemos por ejemplo el caso de José Clemente Orozco. Su historia no comienza en una academia de bellas artes, sino en una tarde fatídica de 1904, cuando apenas tenía 21 años. Era un joven silencioso, intenso, con una mirada que ya parecía vieja para su edad. Mientras experimentaba con pólvora para fabricar fuegos artificiales, una forma rápida de ganar dinero en un México pobre, una explosión ensordecera sacudió la habitación. El olor a carne quemada y azufre llenó el aire. Cuando el humo se disipó, Orozco miró su brazo izquierdo. La mano había desaparecido, destrozada por completo. Los médicos no tuvieron opción. Amputaron a la altura de la muñeca. Cualquier otro aspirante a pintor habría abandonado en ese mismo instante. ¿Cómo se puede dominar la perspectiva y la línea con el cuerpo mutilado y el dolor fantasma atormentándote las noches? Pero Orozco no era cualquiera. Esa pérdida física le inyectó una amargura y una furia que definirían su estilo para siempre. Mientras sus contemporáneos pintaban paisajes bucólicos y mujeres sonrientes, Orozco, con su única mano sana, empezó a dibujar lo que veía en los barrios bajos de la capital. Las prostitutas enfermas, los borrachos tirados en el arroyo, la hipocresía de la caridad cristiana. Se convirtió en un observador de las sombras, un hombre que despreciaba la belleza superficial porque sabía que la realidad olía a pólvora y a sangre seca. No necesitaba imaginar el dolor, vivía con él. En el otro extremo del espectro, pero igual de voraz, estaba Diego Rivera. Si Orozco era la tragedia introvertida, Diego era el caos expansivo. Nacido en Guanajuato en 1886, desde niño fue una anomalía. Cuentan que a los 2 años ya dibujaba con una obsesión maníaca en cualquier superficie que encontraba, obligando a su padre a cubrir las paredes de su habitación con pizarras para que el niño no destruyera la casa. Diego era un gigante, física y mentalmente. Un hombre con un apetito insaciable por la vida, por la comida, por las mujeres y por el conocimiento. A diferencia de Orozco, Rivera tuvo la oportunidad de viajar a Europa. Vio el cubismo nacer en París, debatió con Picasso, bebió vino en Montparnasse. Pero algo le carcomía las entrañas. Mientras caminaba por las calles grises de París bajo el invierno europeo, Diego se sentía un impostor. Era un maestro de la técnica, sí, podía imitar a los grandes maestros renacentistas y a los vanguardistas modernos con los ojos cerrados. Pero sentía que su arte estaba vacío. Le faltaba la tierra, le faltaba el peso de su historia. Recordaba los colores de su infancia en Guanajuato, los rojos óxidos de las minas, los azules profundos del cielo del Bajío. Diego era un rey sin reino, un gigante atrapado en lienzos diminutos de 40 centímetros que terminaban decorando las salas de banqueros franceses. Sabía que tenía la capacidad técnica para hacer algo monumental, algo que hiciera temblar el suelo, pero no sabía qué. Era una fuerza de la naturaleza buscando desesperadamente un cauce por donde desbordarse. Y luego estaba el más joven, el más radical, el soldado, David Alfaro Siqueiros. Nacido en 1896, Siqueiros no tuvo tiempo para la bohemia. A los 15 años, en 1911, ya estaba liderando una huelga estudiantil en la Academia de San Carlos, lanzando piedras a las autoridades porque exigía que se cambiaran los métodos de enseñanza arcaicos. Pero las piedras se quedaron cortas muy pronto. Cuando la Revolución Mexicana estalló con toda su brutalidad, Siqueiros no se escondió en un estudio. Se unió al ejército constitucionalista, cambió los pinceles por un fusil Mauser y se fue al norte. Siqueiros vio cosas que ningún libro de historia del arte podía enseñar.
Vio cómo la luz del atardecer golpeaba los cuerpos de sus compañeros caídos en combate. Vio el color real de la sangre oxigenada sobre la tierra árida. Vio el rostro del sufrimiento humano no como una alegoría griega, sino en las caras de las soldaderas, esas mujeres que cargaban con los hijos y las municiones mientras marchaban cientos de kilómetros. Esos años en el frente, durmiendo al raso y conviviendo con la muerte diaria, le enseñaron que el arte no podía ser un lujo. Para Siqueiros, el arte debía ser tan potente y tan necesario como una bala. Debía servir para algo, debía educar, agitar, movilizar. Cuando la guerra terminó, Siqueiros no era un pintor que había sido soldado, era un revolucionario que sabía pintar. Hacia 1919, estos tres caminos dispares estaban a punto de colisionar. Orozco, cínico y mutilado, caricaturizando la sociedad en periódicos de mala muerte. Rivera, exitoso pero insatisfecho en Europa, buscando una razón para volver. Y Siqueiros, viajando también a Europa con el dinero de su sueldo de capitán, buscando a Rivera para convencerlo de una idea loca. Ninguno de ellos encajaba en el molde del artista culto. Eran demasiado ruidosos, demasiado políticos, demasiado mexicanos para el gusto refinado de la época. Eran tres bombas de tiempo caminando por separado, esperando la chispa adecuada para detonar y llevarse por delante todas las viejas concepciones del arte. Y esa chispa estaba a punto de encenderse en los muros de un antiguo colegio jesuita en el centro de México. La mecha se encendió a miles de kilómetros de México, en un apartamento frío y lleno de humo de tabaco en París, en 1919. David Alfaro Siqueiros, aún con el polvo del desierto mexicano en las botas, buscó a Diego Rivera. Fue un encuentro de titanes. Imaginad la escena. Siqueiros, el soldado joven y radical, gesticulando con violencia, y Rivera, el maestro consagrado pero insatisfecho, escuchando con atención depredadora. Durante noches enteras, mientras afuera la Europa de posguerra trataba de lamerse las heridas, ellos conspiraron. Allí nació un documento explosivo, el Manifiesto para los Artistas de América. En esas páginas, escritas con la urgencia de un telegrama de guerra, declararon la muerte del arte burgués. Dijeron basta las pinturas de alcoba, basta el arte que solo sirve para decorar las casas de los ricos. Proclamaron que el arte debía ser monumental, público y heroico. Debía pertenecer a la calle. Era una idea embriagadora, pero en ese momento era solo tinta sobre papel barato. La realidad les golpearía la cara en cuanto pisaran suelo mexicano. Cuando regresaron a México en 1921, convocados por el llamado mesiánico de José Vasconcelos, la euforia se estrelló contra un muro de hormigón y burocracia. Vasconcelos les ofreció el encargo de sus vidas, pero las condiciones eran, siendo generosos, miserables. Les entregó los muros del Colegio de San Ildefonso, la Escuela Nacional Preparatoria. No era un museo climatizado, era un edificio colonial vivo, lleno de estudiantes adolescentes, ruidosos y crueles, que no tenían el menor respeto por el arte. Y el pago era irrisorio. Vasconcelos los contrató como obreros manuales dentro de la nómina de la Secretaría de Educación. Rivera, que en París cobraba fortunas por sus cuadros cubistas, ahora tenía el sueldo de un albañil cualificado. Pero aceptó. Aceptaron todos. Porque el hambre de gloria era mayor que el hambre de pan. La primera reacción de la sociedad mexicana no fue el aplauso, fue la carcajada. La prensa conservadora se lanzó a la yugular. Los periódicos publicaban caricaturas donde mostraban a Rivera y a Orozco como monos con pinceles, manchando las paredes venerables de la arquitectura colonial. Las señoras de la alta sociedad se persignaban al pasar cerca de los andamios, murmurando que el gobierno estaba pagando unos locos comunistas para pintar monigotes feos en lugar de vírgenes y ángeles rubios. Los llamaban los feístas, acusándolos de tener un culto a la fealdad por pintar a indígenas con pies callosos y manos grandes, en lugar de idealizarlos como estatuas griegas de piel blanca. El rechazo era tan visceral que incluso dentro del propio gobierno había facciones que querían cancelar el proyecto y echar a los pintores a la calle. Estaban solos contra el buen gusto, contra la iglesia y contra la élite económica. Pero el enemigo más formidable no eran los críticos ni los curas. El verdadero enemigo era la técnica. Había un pequeño y terrorífico detalle que nadie había considerado al firmar los contratos.
Ninguno de ellos sabía realmente cómo pintar un mural al fresco. La técnica se había perdido hacía siglos. No era tan simple como coger pintura y aplicarla al muro. El fresco es una pesadilla química. Requiere aplicar pigmentos minerales diluidos en agua sobre una capa de cal y arena que todavía está húmeda, fresca. Tienes una ventana de tiempo de apenas 6 a 8 horas. Si pintas demasiado pronto, la cal se come el color y lo quema. Si pintas demasiado tarde, cuando el muro ya ha empezado a secarse, la pintura se cae hecha polvo al día siguiente. No hay margen para el error. No se puede corregir. No se puede borrar. Lo que pintas ese día se queda ahí para siempre o tienes que picar el muro con cincel y martillo para tirarlo todo abajo y volver a empezar. Los primeros intentos fueron un desastre absoluto. Diego Rivera, con toda su soberbia y experiencia europea, se encontró mirando impotente cómo sus primeras pruebas se desmoronaban o cambiaban de color de forma impredecible al secarse. Los azules vibrantes se volvían grises muertos. Los rojos intensos desaparecían. Intentaron usar nopal, cactus, en la mezcla, siguiendo viejas recetas prehispánicas y rumores de albañiles viejos, buscando desesperadamente un aglutinante que funcionara. Se convirtieron en alquimistas frustrados, mezclando baba de nopal, leche, huevos y resinas extrañas en cubos sucios, mientras el reloj corría en su contra. La magnitud del espacio era aplastante. Cientos de metros cuadrados de piedra desnuda que los miraban desafiantes. Aquello no era arte. Era una pelea callejera contra la física y la química, y en esos primeros meses de 1922 parecía que el muro iba a ganar la pelea. El trabajo real no comenzaba con una inspiración divina, sino a las 4 de la madrugada, en la oscuridad más absoluta y helada de la Ciudad de México. Mientras la ciudad dormía, los ayudantes de Diego Rivera y José Clemente Orozco ya estaban despiertos, lavando arena de río con el fervor de quien busca oro. No servía cualquier arena. Tenía que estar libre de salitre y materia orgánica, o el mural se pudriría desde dentro en cuestión de meses. La lavaban 5, 10, 15 veces en grandes tinas de metal, frotándose las manos hasta dejarlas en carne viva por el frío del agua y la fricción de los granos de sílice. Aquello no era un taller de arte, era una obra de construcción sucia y brutal. Los artistas habían dejado los trajes de terciopelo y ahora vestían monos de mezclilla, botas mineras y sombreros viejos manchados de cal. Parecían fontaneros, parecían mecánicos, parecían cualquier cosa menos los salvadores de la cultura nacional. Rivera, en su obsesión por la permanencia, convirtió el anfiteatro Simón Bolívar en un laboratorio de alquimia peligrosa. Al principio, desconfiando de su propia habilidad con el fresco puro, decidió probar una técnica antigua y terrible, la encáustica. Esto significaba mezclar los pigmentos con resina de copal y cera de abeja hirviendo. Imaginad el infierno logístico. Tenían que mantener la mezcla líquida sobre el andamio a metros de altura. Usaban sopletes de gasolina, rugiendo como dragones mecánicos, para fundir la pintura sobre el muro. El aire se llenaba de humo tóxico, vapores de gasolina y olor a cera quemada. Diego trabajaba con una pistola en el cinto y un soplete en la mano, sudando a mares, mientras el fuego lamía la pared para fijar los colores. Era una locura técnica. El calor era insoportable, el riesgo de incendio constante, y el resultado, aunque brillante y duro como una joya, era demasiado lento, demasiado agonizante para los cientos de metros que tenían que cubrir. Fue entonces cuando la realidad les obligó a humillarse. Los grandes maestros, los que habían debatido en París, tuvieron que aprender de los albañiles indígenas mexicanos. Javier Guerrero, un pintor de origen nahua que conocía los secretos antiguos, se convirtió en la pieza clave. Él les enseñó que la respuesta no estaba en la tecnología moderna ni en los sopletes, sino en la baba de nopal y en la cal apagada. Pero conseguir los materiales se convirtió en una odisea logística. No podían ir a una tienda de bellas artes y comprar tubos de azul cobalto. Tenían que fabricarlo. Iban a las ferreterías industriales, a los depósitos de chatarra química, comprando óxidos en sacos de yute de 50 kilos. Compraban tierra de tezontle molida, azul de añil que se usaba para teñir ropa barata, y tierras rojas de las minas. El proceso de preparación del muro se volvió una liturgia sagrada y agotadora. Tenían que picar la pared antigua hasta llegar al ladrillo o la piedra, quitando siglos de yeso viejo con cincel y martillo. El ruido era ensordecedor, el polvo blanco lo cubría todo,
Se metía en los pulmones, en los ojos, en la comida. Luego venía el repellado, una capa gruesa de mortero, y finalmente el enlucido, la capa final, fina como la piel de un bebé, hecha de polvo de mármol y cal añeja. La cal tenía que haber estado en reposo bajo el agua durante al menos 6 meses para perder su causticidad agresiva. Si era demasiado joven, quemaba el pigmento. Los pintores se convirtieron en expertos en geología, discutiendo sobre la calidad de la cal de Tula frente a la de Zumpango, con la misma pasión con la que antes discutían sobre la composición y la línea. Y luego estaba el terror de la giornata, la jornada. En la técnica del fresco, solo puedes pintar lo que el muro te permite en un día. Los ayudantes aplicaban el enlucido húmedo en una sección de 1 o 2 metros cuadrados a las 6 de la mañana. El maestro llegaba a las 7. Tenía 8 horas, tal vez 10 si el clima era húmedo. No podías parar a comer, no podías descansar. Si te equivocabas en un trazo, no podías pintar encima. Tenías que llamar al albañil, decirle que cortara con una cuchilla el pedazo de muro que habías arruinado. Un proceso doloroso y humillante. Y volver a poner mezcla nueva. Cada error costaba horas de trabajo físico. Rivera, un hombre pesado y enorme, pasaba hasta 16 horas diarias subido en los andamios, sin bajar, orinando en botellas para no perder tiempo, con las piernas hinchadas y la espalda gritando de dolor, mientras su mano derecha se movía con una delicadeza que contradecía la brutalidad de su cuerpo. Estaban reinventando el arte, sí, pero lo estaban haciendo rompiéndose la columna vertebral contra la piedra. Si el día era una tortura física, la tarde era una batalla campal. El verdadero infierno no era la cal que quemaba las manos, sino el odio que subía desde el patio de la escuela. Los estudiantes de la preparatoria no eran niños inocentes. Eran los hijos de la aristocracia caída, los herederos de los hacendados que habían perdido sus tierras en la revolución. Odiaban a esos pintores comunistas y sobre todo odiaban lo que pintaban. Indios con dignidad. El sabotaje se convirtió en parte de la rutina diaria. Al bajar de los andamios para comer un taco frío, los pintores encontraban sus mezclas llenas de orina o sal para arruinar la química del color. Cuando regresaban por la mañana, descubrían que durante la noche alguien había trepado para raspar con navajas los ojos de los personajes recién pintados o para lanzar ácido sobre los rostros de los campesinos. Orozco, con su carácter volcánico, llegó a vaciar cubos de agua sucia y cal viva sobre las cabezas de los estudiantes que le insultaban desde abajo, rugiendo maldiciones que hacían sonrojar a los albañiles. La situación llegó a un punto de quiebre cuando la violencia verbal pasó a ser física. Diego Rivera, un blanco fácil por su inmenso tamaño, comenzó a pintar con una pistola Colt 45 reposando ostensiblemente sobre la tabla del andamio, justo al lado de sus pinceles. No era una pose. Hubo días en los que tuvo que disparar al aire para dispersar a grupos de fanáticos religiosos que intentaban derribar las estructuras de madera para hacerlo caer al vacío. El arte se había convertido en un deporte de contacto. Pero el golpe más duro no vino de una piedra, sino de las oficinas de gobierno. A mediados de 1923, la economía se contrajo y los enemigos políticos de Vasconcelos cerraron el grifo. Los pagos se detuvieron. Fue el momento de la crisis absoluta. Los andamios quedaron en silencio. No había dinero para pigmentos, no había dinero para pagar a los ayudantes, y mucho menos para que los maestros comieran. Siqueiros, que había llegado tarde al proyecto y apenas empezaba a dominar la técnica en el colegio chico, se vio acorralado. Su mural, Los elementos, estaba a medio terminar, una mezcla extraña de simbolismo y geometría que no convencía a nadie, ni siquiera a él mismo. Se sentían derrotados. La prensa celebraba el fracaso de los feístas. Parecía que el sueño del muralismo iba a morir ahí, como una mancha de humedad en una pared vieja, borrada por la falta de presupuesto y el desinterés burocrático. Estaban a un paso de empacar sus cosas e irse, dejando tras de sí solo esbozos de lo que pudo haber sido. Pero en ese abismo de desesperación surgió una alianza inesperada. Siqueiros, recordando sus días de soldado y estratega, convocó a una reunión de emergencia. No hablaron de estética ni de composición, hablaron de supervivencia. Entendieron que si seguían actuando como artistas individuales, genios solitarios compitiendo entre sí, los aplastarían uno por uno. Necesitaban dejar de ser bohemios para convertirse en un ejército. Esa noche, entre botellas de tequila barato y humo de cigarros, fundaron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores.
Fue una jugada maestra. Se declararon trabajadores, no artistas. Se pusieron al mismo nivel que los fontaneros y los electricistas. Redactaron un manifiesto furioso, exigiendo sus derechos y vinculando su suerte a la del proletariado mundial. Y lo más importante, crearon su propia arma de difusión, un periódico gigante de papel rojo y negro, al que llamaron El Machete. El periódico era enorme, diseñado para ser pegado en las paredes y leído colectivamente por quienes no podían comprarlo. Con el machete en una mano y la pistola en la otra, cambiaron la dinámica de poder. Ya no pedían permiso para pintar, exigían muros como quien exige pan. Esta radicalización asustó a los burócratas, pero también les dio una visibilidad internacional que el gobierno no podía ignorar. De repente, ya no eran solo tres locos manchando paredes. Eran la vanguardia cultural de una revolución socialista en el patio trasero de Estados Unidos. Los turistas americanos, intelectuales y periodistas empezaron a llegar para ver qué estaba pasando. El gobierno, atrapado entre la presión conservadora y la curiosidad internacional, no tuvo más remedio que soltar el dinero de nuevo. El sindicato les había salvado la vida, pero ahora la presión era máxima. Tenían que terminar la obra y demostrar que todo ese caos valía la pena. El día de la inauguración oficial de los murales en la Secretaría de Educación Pública, el 9 de julio de 1923, no hubo alfombra roja ni champán francés. El cielo de la Ciudad de México estaba encapotado, una losa gris plomo que amenazaba con reventar en una tormenta eléctrica, cargando el aire de una estática pesada y nerviosa. El patio del edificio, un majestuoso claustro de 3 pisos con arcos de piedra, estaba abarrotado, pero no por la élite. Allí se mezclaban los overoles sucios de los obreros ferroviarios, los rebozos de las mujeres del mercado, los trajes almidonados de los funcionarios nerviosos y, en las esquinas, grupos de intelectuales extranjeros con libretas en la mano, esperando ver si el experimento mexicano era un triunfo o un fraude colosal. El silencio era tenso, solo roto por el murmullo de 1000 gargantas y el lejano trueno que retumbaba sobre los volcanes. Cuando finalmente se retiraron las lonas que cubrían los muros del primer piso, el impacto fue físico, como un golpe en el pecho. No había ángeles. No había alegorías griegas pálidas. Lo que emergió de las paredes fue una explosión de color ocre, rojo sangre y azul añil. Allí estaban ellos, los mineros bajando a la oscuridad de la tierra, encorvados bajo el peso del mineral, pero con una dignidad indestructible. Allí estaban las maestras rurales enseñando a leer bajo la sombra de un árbol, rodeadas de niños con los pies descalzos y la mirada hambrienta de saber. Allí estaban los revolucionarios, no como héroes de bronce, sino como hombres cansados, sucios, repartiendo el pan y la tierra. Las figuras eran gigantescas, sólidas, monumentales, parecían esculpidas en la misma piedra del edificio, como si siempre hubieran estado allí, escondidas bajo el yeso, esperando a ser liberadas. Rivera, de pie en el centro del patio, enorme y sudoroso, con su característico sombrero de ala ancha en la mano, observaba las caras de la gente. Vio algo que ningún crítico de arte de París había visto jamás. Vio a un campesino anciano, con la piel curtida como el cuero viejo, acercarse al muro con timidez. El hombre se quitó el sombrero con respeto, como si entrara en una iglesia, y extendió una mano temblorosa para tocar la imagen pintada de un trabajador del campo abrazando a su familia. Sus dedos ásperos recorrieron la superficie fría del fresco. El hombre no sabía leer las letras de los libros, pero sabía leer esa imagen. Se reconoció a sí mismo. Por primera vez en la historia de su país, él no era el fondo del cuadro. Él era el protagonista. Se giró hacia Rivera, y sin decir una palabra sintió con la cabeza. Ese gesto valía más que todas las reseñas de los periódicos. Pero el momento cumbre llegó cuando Orozco desveló sus frescos en la planta alta. Si Rivera era la épica constructiva, Orozco era el grito desgarrador. Sus imágenes de la trinchera mostraban cuerpos anónimos cayendo en una geometría de dolor y sacrificio. 3 hombres, 3 soldados, formando una cruz de carne y fusiles, derrumbándose no con gloria, sino con una pesadez trágica. El rojo de Orozco no era festivo, era el color de la sangre coagulada. Los críticos conservadores, que habían venido preparados para burlarse de los monos, se quedaron mudos. La brutalidad de la obra les cerró la boca. No se podía discutir con esa verdad. Era demasiado real,
demasiado dolorosa. Incluso los enemigos más acérrimos tuvieron que bajar la mirada ante la fuerza plástica que emanaba de esos muros. La tormenta finalmente estalló. La lluvia comenzó a caer torrencialmente sobre el patio abierto, pero nadie se movió. La gente se apretujaba bajo los arcos, mirando hacia arriba, hipnotizada por ese friso gigantesco que narraba su propia vida. En ese instante, bajo el rugido del agua y los truenos, quedó claro que la pintura mural había dejado de estar muerta. Había resucitado, no como un zombi del pasado, sino como una bestia nueva y poderosa. Habían logrado lo imposible. Habían convertido la arquitectura colonial, símbolo de la opresión española, en el lienzo de la liberación indígena. Habían tomado la cal, la arena y el agua, materiales humildes de la tierra, y los habían transmutado en oro político. Esa tarde, 3 hombres manchados de pintura habían cambiado para siempre la forma en que el mundo vería a México, y la forma en que México se vería a sí mismo. El éxito, dicen, tiene muchos padres, pero el éxito del muralismo mexicano trajo consigo una familia de enemigos bastardos que nadie esperaba. Apenas se secó la cal de los primeros muros, la maquinaria internacional empezó a devorar a los artistas. La fama mundial no llegó como una bendición suave, sino como un huracán que amenazaba con arrancarles las raíces. Desde Nueva York, los magnates del capitalismo, los mismos hombres que explotaban minas y pozos petroleros en México, empezaron a invitar a los pintores comunistas a decorar sus rascacielos. La ironía era grotesca. Los Rockefeller y los Ford querían tener un pedazo de esa furia revolucionaria en sus vestíbulos de mármol. Y aquí comenzó la verdadera tragedia. La fragmentación del grupo que había sobrevivido unido a las balas y al hambre. Diego Rivera, seducido por la adulación y los dólares, aceptó el reto. Viajó al corazón de la bestia, a Detroit y Nueva York, convencido de que podía ser un caballo de Troya, de que podía pintar a Lenin en el centro del Rockefeller Center y salirse con la suya. Fue una arrogancia fatal. Cuando pintó El hombre en la encrucijada en 1933, incluyendo el rostro del líder soviético, los Rockefeller no dudaron. No hubo debate artístico. Cubrieron el mural con lonas, pagaron a Rivera su cheque completo y una noche enviaron a una cuadrilla de obreros con martillos neumáticos para reducir la obra maestra a polvo y escombros. El capitalismo no discutía con el arte, simplemente lo borraba si no le gustaba. Rivera regresó a México humillado, con los bolsillos llenos pero el orgullo roto, dándose cuenta de que su pincel no era tan poderoso como el dinero de sus patrones. Mientras tanto, Siqueiros elegía el camino opuesto, el de la radicalización violenta. Para él, pintar ya no era suficiente. La política se comió al artista. Se involucró en conspiraciones, en intentos de asesinato, en la Guerra Civil Española. Pasó más tiempo en la cárcel de Lecumberri que en los andamios. En su celda pintaba desesperadamente sobre trozos de arpillera, usando piroxilina, la pintura de los automóviles, porque decía que el arte moderno debía usar los materiales de la industria moderna, no las técnicas medievales del fresco. Sus enemigos ya no eran los críticos de arte, sino el FBI y la policía secreta mexicana. Su vida se convirtió en una huida constante, un thriller de espionaje donde el arte era solo una tapadera para la acción directa. La unidad del sindicato se disolvió en acusaciones mutuas de traición. Rivera acusaba a Siqueiros de ser un estalinista asesino. Siqueiros acusaba a Rivera de ser un vendido al imperialismo yanqui y un turista de la revolución. Y en medio de este fuego cruzado, José Clemente Orozco se retiró a su soledad misantrópica. Despreciaba el circo mediático de Rivera y la violencia política de Siqueiros. Se fue a Guadalajara, lejos de los reflectores de la capital, y allí, en el Hospicio Cabañas, pintó su obra maestra absoluta, El hombre en llamas. Solo, subido en la cúpula a decenas de metros de altura, pintó sin ayudantes, sin discursos políticos, sin buscar el aplauso de las masas. Pintó el fuego consumiendo al hombre, una metáfora brutal de la condición humana. Mientras sus compañeros se peleaban por ver quién era más revolucionario, Orozco pintó la verdad incómoda de que todas las revoluciones terminan devorando a sus hijos. Su enemigo era la propia historia, la estupidez humana que se repite en un ciclo infinito de sangre y cenizas. El mundo del arte, voluble y cruel, empezó a cambiar de nuevo. Hacia los años 40 y 50, la abstracción empezaba a ganar terreno. El expresionismo abstracto de Pollock y Rothko
financiado en secreto por la CIA como arma cultural contra el comunismo, hacía que el realismo social de los mexicanos pareciera anticuado, panfletario, arte de propaganda. Los críticos que antes los alababan ahora los llamaban dinosaurios. Los muros que habían pintado con tanta pasión empezaban a agrietarse por los terremotos y el abandono. La contaminación de la ciudad, el humo de los millones de coches, depositaba una capa de hollín gris sobre los colores vibrantes, asfixiando a los campesinos y a los obreros pintados. Parecía que el tiempo, ese enemigo invencible, estaba decidido a terminar el trabajo que los estudiantes conservadores no habían podido completar 30 años atrás. Hoy, si caminas por los pasillos del antiguo Colegio de San Ildefonso o por los corredores de la Secretaría de Educación Pública, el silencio es diferente. Ya no se escuchan los disparos al aire de Diego Rivera ni los gritos furiosos de Siqueiros. Solo se escucha el eco de los pasos de los turistas y el zumbido lejano del tráfico de la Ciudad de México. Los tres gigantes están muertos. Orozco murió en 1949, con el corazón cansado de tanta amargura. Rivera le siguió en 1957, devorado por el cáncer y dejando un vacío inmenso. Y Siqueiros, el último guerrero, se fue en 1974, peleando hasta el final. Pero aunque sus cuerpos descansan en la rotonda de las personas ilustres, una ironía final, ser enterrados con honores por el mismo Estado al que tanto criticaron, su verdadera tumba no está bajo tierra. Su tumba está a la vista de todos, expuesta al sol, a la lluvia y a la mirada de millones. Es fácil mirar atrás hoy y ver sus errores. Eran machistas, ególatras, contradictorios y políticamente peligrosos. Se vendieron, se traicionaron y se equivocaron 1000 veces. Pero hay algo que nadie, ni el crítico más cínico ni el tiempo más cruel, puede negarles. Ganaron la apuesta. Hace 100 años, dijeron que el arte podía cambiar la mente de una nación, y lo hicieron. Cuando pensamos en la Revolución Mexicana, no vemos fotos en blanco y negro borrosas, vemos los colores de Rivera. Cuando pensamos en el dolor de la guerra, sentimos las formas cortantes de Orozco. Ellos inventaron la identidad visual de un país entero. Nos enseñaron a ver belleza en las manos de un campesino y dignidad en el rostro de una mujer indígena, en una época en la que el mundo solo quería ver condesas europeas. Su legado no son solo manchas de color en una pared. Su legado es la idea radical de que el arte no es propiedad privada. No puedes comprar un mural de Siqueiros, no puedes llevártelo a tu casa, no puedes esconderlo en una bóveda en Suiza. Pertenece al edificio, pertenece a la calle, pertenece a la gente que pasa frente a él cada día camino al trabajo. Mientras esos muros sigan en pie, el arte seguirá siendo público, gratuito y desafiante. Esa fue su venganza contra el mercado, una venganza que dura hasta hoy. Convirtieron los edificios públicos en libros abiertos para siempre, blindados contra la codicia. Quizás la pintura mural estaba muerta en 1920, como decían los expertos de París. Quizás era un cadáver frío. Pero 3 mexicanos locos, armados con pistolas, andamios y una fe inquebrantable, le aplicaron tal descarga de electricidad que el corazón le volvió a latir. Y sigue latiendo. Cada vez que un niño de una escuela pública levanta la vista y ve a esos gigantes de colores mirándolo desde las alturas, la pintura revive. Nos recuerda que hubo un tiempo en que los artistas no querían ser famosos en Instagram, querían ser peligrosos, querían incendiar el mundo con un pincel. Y por un breve, caótico y brillante momento en la historia, lo lograron. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la obsesión. Si te ha gustado esta historia de pólvora y pintura, no olvides suscribirte y compartirla. Porque las historias, como los murales, solo viven si alguien las mira. Hasta la próxima, en el lado oscuro de la industria.